Nos encontramos esta tarde con el presidente del Consejo Superior de la Universidad, el doctor Jaime Arias. Doctor Arias, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio que nos abre para tener este diálogo tan interesante. Gracias, Edna. Yo no sé si va a ser interesante, pero vamos a dialogar un rato, sí. Bueno, doctor Arias, pues digamos que lo primero que quisiéramos abordar con usted es sobre toda la coyuntura que está viviendo el tema de la educación superior por estos días, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Se ha venido hablando y vemos artículos en muchas partes sobre cómo los cambios demográficos, las fuerzas del mercado, el progreso técnico, digamos que las diferentes amenazas políticas y sociales y diferentes frentes, ¿cierto?, variables, han venido transformando las dinámicas de la educación superior e incluso sus perspectivas de futuro. Entonces quisiéramos saber desde su perspectiva cuáles son los principales desafíos que las universidades deben enfrentar en este momento, digamos, coyuntural y frente a todas estas dinámicas y este panorama tan diverso. Bueno, lo primero es que hay un fenómeno universal que se ha dado en los países más desarrollados y luego, años después, en los países de desarrollo intermedio, como es Colombia. Pero desde hace un par de décadas comenzaron a ocurrir cosas fuertes en el tema de la educación superior y en todos los temas. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, diría yo. Cada vez los problemas son de mayor complejidad, difíciles de analizar y sobre todo difíciles de adaptarse a ellos rápidamente. En Estados Unidos, hace 2 décadas ya entendieron que los métodos de enseñanza tenían que cambiar, que era necesario adoptar más todas las tecnologías, y cuando hablo de tecnologías no estoy hablando solamente de aparatos o de software o de TICs, todo lo que es la tecnología, inclusive la tecnología humana, porque la educación estaba exigiendo esos cambios y algunas universidades comenzaron a trabajar en eso desde hace 2 décadas. En América Latina ha sido mucho más lento. Hasta ahora estamos despertando en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú tal vez. Y en Colombia, pues también hace unos 10 años comenzó a percibirse un cierto ambiente de cambios, pero no muy claro. Algunas universidades hicieron análisis de mercados futuros, análisis de perspectivas sociales y generales, pero no se hizo mayor cosa. En los últimos 2 años ya han aparecido síntomas que muestran que el fenómeno está extendido en general a toda la universidad, que es un fenómeno complejo, difícil de entender y sobre todo difícil de actuar frente a él. La Universidad Central, ya para entrar en nuestra universidad, pues también ha venido sintiendo que podrían venir estos efectos, pero hasta hace muy poco, yo diría que este año, comenzamos a ver unos síntomas ya mucho más claros y graves, como por ejemplo la disminución del número de matriculados en la universidad. Esta Universidad Central ha sido muy sólida, muy estable y en un crecimiento permanente, controlado sí, pero permanente. Y de pronto en algunas carreras, en muchas de ellas, muchos programas, se comienza a ver una baja fuerte. Y entonces nos ponemos en alerta, pero nos damos cuenta de que otras universidades, incluyendo las más grandes, sobre todo privadas, la Universidad de los Andes, la Javeriana, las grandes universidades, también están percibiendo el mismo fenómeno, distinto. Entonces, pues en eso estamos, enfrentando unos grandes desafíos. Por lo que le entiendo, entonces, usted no pensaría
que la crisis de la educación superior se deba únicamente a la falta de financiación, sino que es la suma de todas esas variables que nos está comentando. Sí, lo primero es que la crisis es general, pero afecta más a unas universidades que a otras, y hay dos tipos de universidades que pueden responder más fácilmente. Unas que tienen un poderoso músculo financiero, que lo vinieron haciendo a través de los años. Ellas, como el tema financiero sigue siendo muy importante en esto, ellas han podido responder, tienen más capacidad de adaptación por el lado financiero, llamémoslo así. Estoy hablando inclusive de universidades privadas grandes. La Central no, la Central es una universidad que debido a los cambios tan fuertes que ha venido sufriendo, que han demandado grandes inversiones, pues ha estado como en el filo de la navaja, es decir, en materia financiera, pues los excedentes mínimos, a veces no hay excedentes, las inversiones en laboratorios, en mejorar la planta docente, etcétera, en la acreditación, ha hecho que financieramente la universidad no tenga, digamos, ese depósito de grasa que necesitan tener para enfrentar una situación como esta. Pero yo diría que, quiero decir que hay otro tipo de universidades distintas y parecidas, pero distintas en cuanto a su financiación, y son las universidades públicas, las cuales yo creo que en general han estado bien financiadas. Desde luego que en los últimos años ha habido un déficit para inversiones especialmente en infraestructura, en edificios, pero esas universidades al fin y al cabo son del Estado y reciben un presupuesto, y ahora el gobierno de Santos y se han comprometido a aumentar el presupuesto para la universidad pública. Entonces, quedan otras universidades en el camino. También hay unas universidades que sin tener la fuerza financiera, pues están en una categoría todavía casi de informalidad, así sean instituciones universitarias aprobadas, inclusive con programas algunos acreditados. Son universidades donde la inversión en calidad no es muy grande y pueden resistir a base de restringir gastos, ¿no? Y de tratar de multiplicar el número de alumnos. Esas pues también sobreviven, curiosamente, pero queda un sector en el cual está la Universidad Central que está apuntándole a la calidad, que ya están acreditadas y que no tienen, digamos, toda la capacidad financiera para poder resolver estos desafíos, que no le he dicho todavía cuáles son. Con base en lo que me está diciendo, ¿usted considera que es posible garantizar que exista educación superior de alta calidad si no se cuenta con los recursos económicos suficientes? Difícil, porque si algo es costoso, no solamente en el mundo de la salud, sino en cualquier campo, es la calidad. La gente habla de calidad como si fuera a poner un sellito y ya. No, la calidad es hacer las cosas de una manera distinta, no solamente mejores, sino tratando de llegar a hacerlas de manera óptima. Es decir, no solamente desde el punto de vista de eficiencia, sino desde el punto de vista de llenar una serie de requisitos, de exigencias, de protocolos. La calidad es muy difícil de obtener. Una empresa que crece, cualquier tipo de empresa, puede expandirse sin tener mucha calidad. En el momento en que decide ofrecer servicios o productos de calidad, cambian las cosas. Y ahí es cuando comienza un proceso lento, costoso, difícil, a veces traumático. Entonces, las universidades en Colombia no tienen toda la capacidad, no solamente financiera, sino en general, para decir vamos a ofrecer excelencia en la educación superior. Unas pocas lo pueden hacer y realmente son muy buenas. Otras tienen otros estándares de calidad, también es calidad. Uno puede comprarse un Lamborghini, que están ahora de moda, si es hijo de un funcionario de ciertas tal, pero si no tiene para ese, pues compra un Mercedes, y si no tiene para el Mercedes, compra otro carrito,
Y los tres tienen calidad, los tres son buenos, unos tienen más lujos tal vez. Entonces la calidad tampoco significa que hay un solo estándar altísimo de calidad. Puede haber estándares altos, sin ser los más altos, inclusive en ciertos niveles estándares medios que son muy aceptables. En el marco de lo que usted justamente nos está planteando, quiero hacerle la siguiente pregunta, y tiene que ver con el hecho de que la universidad recibió la acreditación de alta calidad en enero. ¿Qué implicaciones tiene para la universidad este logro, este reconocimiento, pero como le digo, en el marco justo de todo lo que usted nos está definiendo, de lo costoso que puede ser la calidad? Haber recibido la acreditación institucional es un gran honor que nos debe llenar de satisfacción, nos coloca en el ámbito de las universidades de mayor calidad que están acreditadas, porque acreditación y calidad es lo mismo, digamos, pero también significa unos desafíos enormes, no solamente para mantener esas condiciones que la llevaron a recibir la acreditación, sino para mejorarlas continuamente. Entonces, estos desafíos en el tiempo van a significar enormes erogaciones, sin la menor duda. Es que la universidad en general en Colombia hasta hace unos 30, 40 años era barata, era hasta un buen negocio para algunos que hacían negocio con las universidades. Eso dejó de serlo en el momento en que se comenzó a pensar en calidad y que el Ministerio de Educación, después de la Ley 30, implementó una serie de medidas y reglas y normas que supuestamente nos llevarían a tener una mayor calidad, como cuáles, por ejemplo, cambiar el profesorado que antes era de cátedra hacia un profesorado mucho más calificado, ojalá doctores, laboratorios, exigir laboratorios que antes son importados y muy costosos, exigir bibliotecas y bases de datos, bueno, y una cantidad de exigencias que conducían a la calidad, pero que significaban tener un músculo financiero. Volviendo, digamos, al panorama general, ¿cuáles cree usted que son las necesidades y desafíos que en términos educativos deben atenderse prioritariamente en Colombia? Bueno, cuando hay muchos problemas, decir qué es lo prioritario es difícil, pero veamos varias cosas. Partamos de cuáles son los desafíos y después vemos cuáles de esos deben recibir una atención prioritaria, bueno, o más prioritaria. Un primer desafío es que se cambió la demografía de Colombia. El país comenzó a envejecerse, hay menos jóvenes, los jóvenes están distribuidos en el territorio nacional y hay que responderle a ellos en el territorio nacional, pero hay un cambio demográfico fuerte y hay un cambio de mentalidad, de lo que el set mining que dicen los americanos, los esquemas mentales están cambiando muy fuertemente. Los jóvenes se han abierto al mundo, las redes sociales, los modos de comunicación actuales y demás han hecho que los jóvenes piensen distinto y tengan otras aspiraciones. Entonces, eso me parece lo que hay que atender en este momento. Vamos a seguir enseñando de la misma manera que veníamos enseñando hace 40, 50 años, con tiza, tablero o con el proyector Videobeam, o vamos a dar ese paso fuerte y difícil hacia la nueva enseñanza online o en línea. Vamos a continuar con las mismas carreras tradicionales o algunas de esas no van a ser tan apetitosas en el futuro. Vamos a continuar enseñándole, digamos, los conocimientos técnicos de cada carrera, de cada programa, o vamos a abrirnos hacia el conocimiento humanístico, vamos a enseñarles simplemente a que sean unos buenos profesionales, pero que pueden no ser buenas personas, por ejemplo. Entonces, el primer desafío
son los muchachos, los jóvenes, las niñas y los muchachos que entran o que demandan la educación. A ellos hay que responderles con pues, una serie de medidas difíciles. De pronto reorientar la oferta que tienen las universidades en general, ese es uno. Cambiar la metodología de enseñanza. Bueno, muchas medidas que estamos estudiando en la Universidad Central. Ese para mí es como el tema principal. El otro tema que es muy fuerte es el tema financiero. A mucha gente no le gusta hablar de plata porque cree que el dinero llega automáticamente. Eso no es cierto. El dinero es esquivo, hay que buscarlo. Y sin dinero no se pueden hacer muchas cosas que uno quisiera hacer. Ese es un tema fuerte. La universidad, básicamente, cualquier universidad tiene que tener equilibrio financiero, como mínimo. Pero con equilibrio financiero tampoco se puede progresar mucho. Las universidades también necesitan tener unos excedentes para aplicarlos en las mejoras. Y esas mejoras están en muchas áreas. Entonces yo diría que ese es como el segundo gran tema. Y el tercero es ¿qué queremos de Colombia? Porque las universidades no solamente están para satisfacer a los jóvenes y las jóvenes y a sus padres de familia, las universidades también están para ayudar a transformar este país. Y este es un país especial, es un país que está pasando por unos momentos tormentosos en muchas áreas. Y nosotros desde la universidad no podemos simplemente lavarnos la mano y decir, aquí les estamos entregando buenos profesionales. No, las universidades todas, las privadas y las públicas, tienen que hacer algo por este país que, repito, tiene un cúmulo de problemas muy grandes. La educación superior enfrenta, entre todos esos retos, el reto significativo de ampliar su cobertura, pero siempre llegamos como al consenso de que no se trata solo de aumentar la matrícula, sino también de evitar que la masificación suponga el menoscabo de la calidad, ¿cierto? Y también una distribución desigual de las oportunidades para todas aquellas personas que desean estudiar y que ven esa oportunidad importante de sus vidas en el estudio y en sacar adelante una profesión. ¿Cómo cree que podría enfrentarse este desafío en Colombia? Bueno, usted ha dicho una cosa muy importante y es que en los últimos años pues, le hemos puesto mucha atención al número de matriculandos, no solamente en educación universitaria, sino en educación básica. En los años 60, antesito de los 60, Colombia hizo una verdadera revolución en la educación, tremenda. Es decir, hoy día uno encuentra que la primaria, el 80% de los niños, inclusive en zonas rurales, terminan la primaria y ya un porcentaje mucho mejor la secundaria y la media y demás. Pero yéndonos bien atrás, Colombia dio un salto enorme en eso, pero es un salto cuantitativo. En educación superior ocurrió lo mismo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, la población universitaria eran como 600, 700 mil. Hoy casi la mitad de los jóvenes en ciertas edades tiene entrada a la universidad, accede a la universidad. Estamos como en un 52%. Eso es extraordinario. Ahora, que haya países que están en el 70%, es cierto, pero nosotros vamos hacia allá. Pero no es suficiente, primero por el tema de la deserción, que al final es gravísimo, porque termina ya no siendo el 52%, sino el 25%, porque la otra mitad se pierde. Otro factor es que mucho estudiante termina una carrera y no la sigue porque no era su vocación, porque no encontró el empleo adecuado. O sea que si miramos lo cuantitativo, pues sí, se han hecho esfuerzos, pero hay muchas áreas en las cuales el país está realmente atrasado, y América Latina. Yo creo que todavía lo que genéricamente llamamos calidad de la educación, es decir, que se esté enseñando lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar, todavía Colombia tiene que dar
pasos muy adelante. Pero yo soy optimista en general. Colombia ha hecho un gran esfuerzo, Colombia va bien en la medida de sus capacidades. Doctor Arias, ¿considera usted que la educación virtual y la oferta de carreras técnicas o tecnológicas constituyen una respuesta efectiva, sostenible y robusta para lograr que la formación, la investigación y la innovación sean accesibles a la mayor cantidad de personas? Bueno, son como cosas diferentes. Hablemos primero de educación virtual. La educación virtual existe en el mundo desde hace 2 décadas. No fue fácil, ni siquiera para los países que tenían un ambiente tecnológico mucho más desarrollado, adoptar la educación virtual. Pero me parece que se está sentando y que en este momento ya podemos hablar con más tranquilidad de que la educación virtual es efectiva, resuelve muchos problemas. Aquí se comenzó en Colombia, y a mí me tocó ese comienzo, con la educación a distancia. Y fue muy difícil, y eso no era virtual, era a distancia. Ahora estamos de lleno en el mundo de la educación virtual. Yo creo que es buena desde muchos puntos de vista. Es más exigente que la otra educación, es mucho más difícil para los docentes, para las universidades. Ese cuento de que con la virtualidad lo que van a hacer es multiplicar el número de estudiantes no es tan cierto. Si se quiere hacer una educación virtual de reconocida calidad, pues tiene que hacerse un esfuerzo demasiado grande porque es muy difícil. Desde el punto de vista pedagógico es muy exigente. Pero la educación virtual no es necesariamente la única alternativa. Yo creo que la educación presencial seguirá siendo por muchos años también importante. A mí me parece que a lo que tenemos que ir llegando es a juntar las dos, a mezclar las dos, a tener mucha virtualidad y mucha educación presencial de calidad. Entonces, ahí no hay vueltas. Unos dirán, no, todavía no, esperemos un poco, pero entre más nos demoremos, peor. Las universidades que quieran competir en el futuro tienen que meterse de lleno en la educación virtual, y los profesores y los estudiantes. Más fácil que se metan los estudiantes a que se metan los profesores. Bueno, y el tema de la educación técnica y tecnológica es muy difícil por 2 razones. La primera es porque aquí nunca culturalmente ha existido esa mentalidad. Nosotros, nuestra historia educativa es un poco más francesa y española, y eso, la tecnología, en Francia existía mucha tecnología, pero la enseñanza tecnológica no fue el fuerte en los últimos 200 años. Entonces, decirle de la noche a la mañana a un país que ahora vamos a adoptar la enseñanza tecnológica, pues se puede, pero es difícil. Lo segundo es que mientras no haya claridad de parte del Estado sobre la educación técnica y tecnológica, pues va a ser muy difícil para entidades privadas asumir ese riesgo para que después queden en el vacío. En Colombia tenemos una solución buena a la colombiana desde los años 50, excelente diría yo como solución, que es el SENA. Pero el SENA es oficial, recibe un presupuesto grande de 3,5 billones de pesos, como si fueran muchas universidades, y lo hace bien. Y existen unos esfuerzos anteriores privados, los salesianos, los hermanos de La Salle, etcétera, de muchos años atrás, pero que nunca lograron crecer. Fueron buenos, siguen siendo buenos, pero muy limitados. Lo mismo que los institutos tecnológicos, por ejemplo, que hay en Medellín, excelentes, pero limitados. Entonces, yo sí creo que lo que Colombia necesita es educación técnica, no me cabe la menor duda, con un sistema propedéutico, que el que quiera más adelante seguir una profesión, pues lo hace en la universidad. Pero en este momento sería muy cauto, por ejemplo, que la Universidad Central se metiera de lleno en lo tecnológico y en lo técnico. Y la universidad tiene una experiencia
interesante en esos campos, comenzó ahí, pero repito, mientras no haya una política clara del Estado es muy peligroso.